Hola a todos, soy Ana, estoy aquí editando este episodio y no he podido contener la tentación de grabaros esta nota de audio para pediros mis más sinceras disculpas por el audio de este capítulo. Ya sabéis que normalmente nosotras grabamos cara a cara con un equipo de podcasting específico, pero decidimos hacer esta prueba online porque queremos empezar a entrevistar a compañeros de forma virtual. No nos dimos cuenta de que Ana, al llevar los cascos inalámbricos puestos, pues su voz se entrecorta y el audio deja bastante que desear. Así que lo dicho, estáis a tiempo de no escucharlo, aunque también os digo que mejora conforme avanza el episodio. Felices fiestas y ya os avisamos que esto no va a volver a pasar. Un fuerte abrazo a todos. Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, bienvenidos un viernes más a De Piel a Cabeza. Hola Rosa. Hola Ana, hoy innovando, ¿verdad? Hoy innovamos. Innovamos. Puede que nos escuchéis diferente a lo que estáis acostumbrados y es que por primera vez estamos grabando a distancia. Y no porque nos hayamos peleado o porque no nos guste juntarnos, que de hecho la idea es que cuando grabemos nosotras dos pues nos sigamos juntando. Ya sabéis que nosotros grabamos con nuestra grabadora en casa de Rosa o en mi casa, pero es que, como os hemos dicho muchas veces, queremos empezar a traer invitados y para traer invitados, pues bueno, muchos de ellos nos han pedido pues eso, que les entrevistemos virtualmente, ¿no? De forma online. Entonces, bueno, estamos haciendo una prueba previa porque imagínate que hacemos nuestra primera grabación online con invitado y la liamos parda, nunca mejor dicho, y le hacemos perder su valioso tiempo. Efectivamente. Así que bueno, a ver si nos sale bien. Es, totalmente, porque bueno, como habréis visto en el título del episodio, vamos a hablar de somatizar, seguro que todos habéis escuchado esa frase de estás somatizando, ¿no? O los médicos, yo muchas veces lo he dicho en la puerta de urgencias, aquello de, bueno, llama a psiquiatría que no tiene nada, es psicológico, ¿no? Todo lo que o decirle al paciente, no le pasa nada, si no le pasa nada, todo es psicológico. Entonces, de hecho, esta es justo la frase con la que tú, Rosa, empiezas tu libro, ¿no? Una mente con mucho cuerpo. Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto de somatizar? Sí, pues efectivamente, me alegro que recalques ese punto, ¿verdad? Porque le restamos importancia a nuestras molestias físicas cuando son de origen psíquico como si no tuvieran valor o no tuvieran la importancia o la atención que requieren, ¿no? Y lo que hacemos es empeorar las cosas. Estos síntomas pues se tendrá que abordar adecuadamente y será importante además que lo reconozcamos como tal y que reconozcamos que al final nuestra mente, nuestra psique, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestra ansiedad se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Fíjate que justo el otro día hice un directo con Silvia Gómez Senén para hablar de microbiota y del eje intestino-cerebro, ¿no? Y cómo nuestro sistema pues digestivo, nuestro sistema endocrino, el inmunológico y nuestro sistema nervioso están tan íntimamente conectados que resulta muchas veces diferenciarlos, ¿no? Y en concreto, pues con la relación entre el cerebro y ese segundo cerebro, que le llaman el intestino, aunque está ahí debatido sobre si es el segundo o es la piel, ¿verdad? Porque tú, Ana, también dices que hemos hablado tú y yo ya de que la piel es el segundo o el tercer cerebro. Los distintos órganos están intentando llevar la importancia, ¿verdad? Pero lo cierto es que a lo mejor es todo un cerebro y que esa comunicación que existe entre nuestro cerebro, por ejemplo, y nuestros intestinos es bidireccional, la comunicación que existe entre ellos es bidireccional, ¿verdad? Del intestino a nuestro cerebro y del cerebro al intestino, que normalmente la gente pensaría, ¿verdad?, que es solo en una sola dirección, pero no, es en las dos, a través de vías descendentes, que serían aquellas, ¿verdad?, que van como de nuestro cerebro al intestino, así como por vías aferentes, las que van de nuestras vísceras hasta nuestro cerebro, en este caso fundamentalmente a través del nervio vago, ¿vale? Y Totalmente. esta comunicación es fascinante. Lo que hablábamos con Silvia es cómo precisamente esa relación puede llegar a alterar las bacterias que residen en nuestros intestinos, ¿no? Lo que se llama microbiota. Y cómo esas bacterias son capaces además de metabolizar los distintos nutrientes
y producir distintos neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, ¿no? Que la gente asocia los neurotransmisores al cerebro, pero que también están ahí, en nuestros intestinos, ¿no? Y bueno, en definitiva, por no repetir lo que hicimos en este directo, pueden acceder a él en redes porque es bueno, pues eso, un campo fascinante y que merece la pena hablar de ello. Pero no me Sí. enrollo, vamos a la parte más práctica de este podcast. No sé si me has llegado a preguntar, Sí, no te preocupes. no sé si me has llegado a preguntar qué era somatizar o Eh, no me has llegado a preguntar nada. Sí, te he llegado a preguntar qué era somatizar, pero tranquila, porque mira, de esto que estabas contando me estaba resultando súper interesante y quería hacer nada, un par de puntualizaciones. Efectivamente, nosotros también hace poco en el Congreso Nacional de Dermatología estuvimos hablando del eje intestino-piel, o sea que todos hablamos de esas comunicaciones bidireccionales entre órganos según nos interese, ¿no? Entonces, al final, lo que está claro es que el cuerpo es todo uno, tú nos haces mucho hincapié en esto. A mí esto de hablar de, efectivamente, empezaron hablando de la mente, luego del segundo cerebro que era el intestino, muchas veces nosotros hablamos del tercer cerebro que es la piel, pero efectivamente yo creo que lo que hay es un solo organismo que funciona como un todo, ¿no? Es cierto que esto del cerebro, la mente, se está poniendo muy de moda y nos gusta mucho ponerle ese prefijo psico o neuro a todo. De hecho, ya lo hemos hablado alguna vez. Ahora, por ejemplo, también hay psico o neurocosmética y al final yo creo que como sigamos diciendo psico algo, pues ¿no? ¿Verdad? Va a terminar habiendo hasta psico sentadilla. Psicosis, vas a decir. Sí, eso, porque al final es todo, nos gusta mucho, ¿no? Usar esto. Pero bueno, volviendo al tema, efectivamente a mí me gusta mucho, y lo dices en tu libro y me lo dices siempre, y es algo que desde que tengo, pues eso, estas charlas contigo tengo mucho más en cuenta, es que efectivamente lo que nos pasa a nivel psíquico es muy importante. Muchas veces valoramos mucho el dolor físico y pues que alguien pues no vaya a trabajar un día pues porque se ha caído y se ha hecho mucho daño, pues lo entendemos perfectamente. En cambio, que alguien no vaya a trabajar un día porque yo que sé, tenga mucho dolor psíquico, ¿no? Imagínate que ha tenido una ruptura de pareja, pues nos cuesta más entenderlo, ¿no? Y muchas veces es incluso peor porque para ese dolor físico tenemos analgesia, tenemos analgésicos y muchas veces para el dolor psíquico, pues no. Entonces, bueno, después de todo este rollo, ahora sí, cuéntanos qué es exactamente somatizar. Vale, pues a ver, somatizar, que además la gente ya lo emplea, ¿verdad? Así de una manera cotidiana, de estoy somatizando y tal. Básicamente es la aparición de síntomas físicos recurrentes en relación a nuestros estados emocionales, ¿vale? Por tanto, la somatización implica al cuerpo, es cómo se expresan nuestras angustias, nuestras preocupaciones en forma de molestias físicas, de lo más variadas, ¿no? Porque ¿a qué tipo de molestias nos referimos? Pues a las gastrointestinales, como pueda ser dolor abdominal, intolerancias, diarrea, a síntomas pues neurológicos como cefaleas, desvanecimientos, dolores musculares, a síntomas sexuales, ¿no? De pérdida del apetito sexual, impotencia, incluso ¿no? alteraciones en la menstruación. Eso también lo conocen muy bien las pacientes que están intentando hacer tratamientos de fertilización in vitro, ¿verdad? Que les avisan de que el estrés pues muchas veces puede interferir con esa deseada gestación, gente que hace intentos repetidos y que a veces pues, ¿no? esa propia angustia pues, les lleva a que ese eje se inhiba y que les cueste mucho más quedarse embarazadas. Y bueno, un sinfín de síntomas que, como decimos, son la expresión de lo que está sucediendo en nuestra mente, ¿no? Muy de la mano casi siempre pues de factores relacionados con el estrés, ¿no? O sea, que vosotros sí que, o sea, sí que habláis de, o sea, sí que los tenéis registrados, ¿no? Sí que habláis de trastornos somatomorfos como tal, ¿no? Yo sí que nosotros alguna vez cuando llegan los pacientes a consulta, que muchas veces hay pacientes, pues lo hemos hablado alguna vez, por ejemplo, la depresión enmascarada, ¿no? Hay pacientes que vienen al dermatólogo por una serie de síntomas, pues por ejemplo es muy frecuente a veces síntomas como mucho prurito o vulvodinia, ¿no? O glosodinia, es decir, cuando te duelen los genitales sin un porqué o tienes molestias en la boca pero no hay nada visible, ¿no? Entonces sí que hablamos a veces de depresión enmascarada. Entonces, vosotros, ¿existen los trastornos somatomorfos como tal? ¿Es una patología? ¿Cómo Uh -huh. clasificáis esto? O sea, ¿cómo orientáis los pacientes?
Sí, pues efectivamente, a ver, estamos ante unos cuadros de gran controversia nosológica. Con esto me refiero a gran controversia a la hora de lo que implica su clasificación y su definición exacta, ¿no? Suponen un auténtico reto y bueno, estamos también al mismo tiempo ante cuadros que suponen una gran repercusión en el funcionamiento psicosocial de esas personas, en el funcionamiento en su día a día, ¿no? Y también eh, son cuadros problemáticos a la hora del manejo. Pues, por ejemplo, son pacientes que acuden repetidamente a la atención primaria, donde lleva mucho tiempo, ¿verdad?, la asistencia de estos cuadros, sin que además dispongamos de grandes estrategias terapéuticas, ¿no? Así que nosotros sí que, o sea, sí que tenemos esto como parte de nuestros, o sea, dentro de lo que se conoce como las clasificaciones psiquiátricas, pero claro, nosotros hemos mencionado lo que es una somatización y esto lo podemos ver de manera normal sin que indique patología en la mayor parte de la población, pues en momentos de estrés, ¿verdad? Todos hemos manifestado esas molestias físicas. Pero cuando hablamos realmente de trastorno por somatización, pues los criterios son los siguientes. Mira, Ana, hablaríamos de que aparecen al menos 4 síntomas de dolor separados, independientes, ¿no? Al menos 2 síntomas gastrointestinales, uno sexual y unos pseudoneurológico, ¿vale? Experimentado por el paciente a lo largo de los años y sin que se encuentre nada significativo, ningún hallazgo que nos permita explicarlo. Ningún hallazgo me refiero a una prueba médica que nos diga, pues mira, lo que lo estaba originando era esta bacteria, ¿vale? No encontramos nada, todo está bien aparentemente y por eso a veces decimos eso de no le pasa nada, todo estaba perfecto. Entonces, Y o sea, o sea, perdón, por aterrizarlo un poco, por ejemplo, yo la semana pasada tenía mucho estrés porque tenía la entrega del libro y estuve toda la semana con la espalda contracturada. O sea, podríamos decir, como ejemplo, que eso yo somaticé, ¿no? sí, Porque el estrés me hacía andar con los hombros prácticamente al lado de las orejas, de lo estresada que estaba, pero yo no tenía un trastorno somatomorfo. En cambio, si estos síntomas que yo tenía, esta contractura, se hubiera asociado a lo mejor a diarrea permanente, a falta de apetito sexual, etcétera, entonces ya, y durante a lo largo de los años, eso hubiera sido un trastorno somatomorfo ya como tal, un claro, o diagnóstico. sea, que tuvieras todos esos síntomas mantenidos en el tiempo, que además pudiéramos evidenciar, bueno, primero que otros especialistas también hubieran verificado que no existe una causa que lo explique, ¿verdad? Otros especialistas médicos, y además que también hacemos diagnósticos en positivo, es decir, que podamos identificar muchas veces factores psicológicos en el sujeto que nos permitan explicar también el inicio, la severidad y la exacerbación de esos síntomas que a su vez repercuten en su día a día, es decir, le limitan al paciente. Pues con todas esas características podemos llegar a hacer el diagnóstico, ¿vale? Sería el diagnóstico actual. Por eso siempre requiere de la valoración de un especialista, no basta con decir, ay, pues mira, tengo 4 síntomas, pues tengo un trastorno somatomorfo. Bueno, pues tenemos que explorar también más factores, ¿no? Pues pueden tener que ver con rasgos de personalidad, con afrontamiento, con capacidades adaptativas, en fin, que no Y, solo es un tema de criterios, ¿verdad? Tiene que haber también un poquito de apoyo en positivo en cuanto a lo que nos estamos encontrando. Imagínate, te voy a poner un ejemplo típico, alguien con 70 años que nunca ha pasado por una consulta psiquiátrica, aparentemente todo ha funcionado bien y de repente sí que empieza así como con síntomas varios, ¿no? Pues de entrada sería algo raro si no hubiera una serie de factores que nos permitieran sospechar que eso es de origen psicológico. O sea, no solo sería por descarte, decir, como no encontramos nada, ya está, tiene un trastorno de somatización a los 70 años cuando nunca ha pasado por una consulta, ni hay características psicológicas que nos permiten evidenciarlo. Pues sospecharíamos posiblemente que no. jo, pero a mí me parece bastante difícil, ¿no? O sea, que quiere decir que cómo diferencias eso de, yo qué sé, de un paciente hipocondríaco o de una depresión. Bueno, dirás, bueno, pues, pues dedicándote a la psiquiatría toda tu vida, pero me refiero que es muy común Claro, si este quieres, o luego sea, a vemos las priori, diferencias con la sí. hipocondría, porque son cuadros distintos. Si quieres, lo vemos luego. Vale, pero Pues, entonces, o sea, el trastorno es somatomorfo, o sea, tiene que ser súper común o no, es decir, mucha gente, no es súper común. No, 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 porque hemos dicho que somatizar claro, es un síntoma, o sea, podemos hacerlo todos en distintas etapas sin que ello nos genere una gran disfunción en nuestro día a día y sin tener todo tipo de síntomas al mismo tiempo durante, ¿no? O sea, estamos, repito, son al menos 4 de estos síntomas que hemos mencionado mantenidos en el tiempo, ¿no? Muy molestos que me generan disfunción
para los cuales no hay una causa médica y además podemos evidenciar generalmente una historia o una serie de características que apoyan la evolución y el desarrollo de esos síntomas. Vale. Y entonces, ¿cuál es la presentación más típica de, o sea, cómo suele ser el paciente que os llega? Por aterrizarlo un poco, ¿suelen ser más mujeres? Eh, o sea, ¿cómo? Pues mira, la verdad que es un trastorno que actualmente tiene una prevalencia mayor en mujeres y generalmente inicia en edad media, entre los 30 y los 40 años, son las estadísticas así, los datos más frecuentes, ¿no? En este rango de edad. Y el inicio también más típico pues suele ser con molestias de tipo dolores de cabeza, de espalda, síntomas gastrointestinales y bueno, pues eso, asociados a los otros que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, los sexuales. El tema con estos cuadros también es que raramente son vistos primero por un especialista de salud mental y tardan bastante en llegar a las consultas de salud mental. Por un lado uno dice, bueno, normal, ¿verdad? Porque hay que descartar que estos síntomas no se deban a otra patología, porque es el primer paso, eso hasta ahí estamos bien. El problema es cuando tardan demasiado en llegar. Así que, bueno, yo creo que una vez hecho el despistaje, nunca está de más, ¿verdad?, que se entre en contacto con los servicios de salud mental para que podamos Es pues, que casi revisar. sería un criterio ya de diagnóstico, ¿no? O sea, yo creo que forma parte del perfil típico de estos pacientes que han ido consultando con muchos especialistas porque han tenido muchos síntomas, ¿no? Han ido Mm, somatizando, entre comillas, en diferentes órganos, ¿no? Podríamos decir, mm, hasta que ya al final alguien pone todo eso, sobre todo el médico de familia, entiendo, pone todo eso en común, con perspectiva, sí. de que ha estado consultando con el endocrino, con el dermatólogo, y que todos le han dicho, bueno, pues no tiene usted nada, entre comillas, y eso ya forma parte, ¿no? Del perfil de esos pacientes, ¿no? Claro, claro, todo ese histórico, pues al final todo suma, ¿verdad? Nosotros somos muy exigentes en la historia clínica que hacemos y recogemos muchísimos datos bueno, pues datos aislados que a lo mejor no tienen importancia o sí la tienen, pero ahí los tenemos, ¿no? Y este podría ser uno de ellos. Oye, puede ser que luego no lo sea, pero ya es un factor más, ¿no? Para apoyar. ¿Y por qué unas personas somatizan más que otras? Porque, pues eso, hay gente que efectivamente, o sea, a ver, en general todos cuando estamos muy nerviosos, pues a todos se nos suelta, con perdón, el estómago, tenemos diarrea o tenemos síntomas gastrointestinales, pero ¿por qué hay alguna explicación psicológica de por qué hay personas que realmente lo llevan tanto al cuerpo más que otras, ¿no? Porque realmente hay Sí. gente que lo lleva mucho más al cuerpo, más allá de lo que es más común, ¿no? Como las contracturas, los síntomas gastrointestinales, pero en otros Mm. órganos, eh, Pues a ver, es difícil, ¿eh? Porque tampoco tenemos un perfil, repito, súper exacto. Es un campo de los más complejos que nos toca abordar en salud mental, pero algunos datos de los estudios de investigación que hay apuntan a que, mira, por un lado, desde un punto de vista de una perspectiva más psicodinámica, pues parece que esta forma de manifestar nuestras emociones es como un mecanismo de defensa, ¿no? Frente a afectos dolorosos e intensos. Entonces, dentro de todos los mecanismos de defensa que hay, pues sería gente que tiende más a utilizar esta vía, pues bien porque le cueste más verbalizar sus emociones, ¿no? Porque le cueste más regularse y le cueste más manejar esa ansiedad. Al final, cuando no somos capaces de manejarla, es más fácil que se exprese a través del cuerpo, ¿no? Es una forma al final de evitar o disminuir la intensidad de nuestras emociones. Es como que se nos escapa, es como si la energía saliera a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando no somos capaces de procesarla. De ahí que cuando tenemos reacciones de estrés muy exageradas, con mucho miedo, nos quedamos como bloqueados, ¿verdad? Tú imagínate hasta qué punto llega esto, que hay gente que puede llegar a tener hasta una crisis convulsiva o un desmayo, ¿no? Y síntomas muy llamativos. Aquí, cuando son síntomas neurológicos, hablamos, cuando hay un predominio de síntomas neurológicos, nos referimos más a cuadros conversivos. Pero en cualquier caso, también es una expresión a través del cuerpo, ¿vale? Los estudios también apuntan a esto que he comentado, ¿no? A esa dificultad, o sea, que parece que se da con más frecuencia en aquellos sujetos que tienden a la alexitimia. La alexitimia sería una dificultad para verbalizar nuestras emociones. Pero bueno, no es una relación causa-efecto, es decir, no todos los pacientes que tienen esta dificultad van a tener necesariamente
un trastorno de somatización ni mucho menos, pero esto es hacia lo que apuntan los estudios científicos. Vale. ¿Y cómo lo abordáis en consulta? Cuando ya, o sea, ambas cosas, si te parece, es decir, tanto los pacientes que tienden a somatizar, a llevar todo al cuerpo, pero no los diagnosticáis de ese trastorno como tal, simplemente veis que tienen una tendencia como tal, y luego los pacientes que realmente ya tienen un diagnóstico de trastorno, ¿cómo era? Somatomorfo o por somatización, ¿no? Y qué opciones tiene para tratarlo. ¿Hay que coordinarse con otros especialistas, entiendo, o Mm, cómo? Pues bueno, desde luego es muy importante la coordinación con atención primaria, que es el principal referente o lo que más nos remite a estos pacientes, y por supuesto con el resto de especialidades. Hay que tratarlo con cuidado, ¿verdad? Primero siempre haciendo un buen despistaje orgánico, asegurándonos bien de que no hay una causa médica que esté justificando estos síntomas. Ahí pediremos también nosotros las pruebas y los test correspondientes que se puedan pedir por nuestra parte. Es decir, desde pues, salud mental a lo mejor podemos pedir analíticas o pruebas de neuroimagen, de ver cómo está ese cerebro, que no haya nada ahí, ¿no? Que lo esté justificando. Y hecho toda esa parte de despistaje, o sea, de aclarar y de haber hecho un diagnóstico correcto. Bueno, primero también evitar ese tipo de frases de no le pasa nada y de restar importancia, sino que más bien validar ese sufrimiento, ese malestar que tiene el paciente. Eso ya hace mucho, ¿verdad? Acompañar en ese proceso de aceptación, pues oye, esto es lo que está pasando en mi cuerpo y es la expresión de mi mente. Oye, es importante saberlo y no me tiene que generar ningún malestar, es igual de válido, ¿verdad? Es como si fuera una herida en nuestro cerebro que se está manifestando ahí. Entonces, acompañarle en ese proceso de aceptación, evitar la confrontación directa, por así decirlo. Lo que hay que hacer es apoyar, hacer un apoyo empático a ese malestar y a ese dolor. Y la idea no es tanto conseguir que estos síntomas desaparezcan por completo a veces, sino que digamos que el foco de la intervención va a ser mejorar el funcionamiento y las estrategias de afrontamiento frente a esos síntomas, ¿no? Porque si ponemos solo el foco, ¿verdad?, en que esto desaparezca de la noche a la mañana, siguiendo lo que sería un modelo médico tradicional, de me dan una pastilla y se me quita, pues va a ser más difícil. Generalmente son procesos además más largos, ¿verdad?, que requieren como todo un proceso de elaboración y de digestión y de aprendizaje. Y bueno, siempre hay que evitar también intervenciones innecesarias, porque hay que recordar que a veces estos pacientes han pasado por múltiples consultas y por la insistencia o las características de esos síntomas terminan a veces, más de uno puede haber terminado en quirófano, ¿no? O con múltiples medicaciones. Y esto será contraproducente, claro. Así que, bueno, fundamentalmente eso. Ya más a nivel de gente que no tenga un trastorno como tal, sino que forme parte de su forma de experimentar la ansiedad y el malestar, pero sin que llegue a ser patológico, pues siempre hacer esa parte de educación emocional de la que tanto hemos hablado en este podcast, de aprender a regularnos emocionalmente, de tener buenas estrategias y trabajar esas capacidades adaptativas, ¿no?, ante la dificultad, ante el estrés, la ansiedad y las circunstancias cotidianas que se nos van a ir presentando, ¿verdad? Porque la vida no siempre es un camino de rosas, siempre nos vamos a encontrar situaciones difíciles, va a ser inevitable y siempre tiene que haber un aprendizaje, que a veces damos por hecho que venimos con eso de fábrica. Nadie se pone a enseñarnos, ¿verdad?, en la escuela a cómo regular nuestras emociones, o por lo menos a mí nunca me lo enseñaron, y damos por hecho que, ala, que ya en situaciones dificilísimas y durísimas, que eso tengo yo que saber gestionarlo. Pues bueno, pues no, no necesariamente, y siempre puedo pedir ayuda. Jo, me ha recordado un montón a las estrategias bueno, de tratamiento o bueno, a las estrategias de afrontamiento que nos dan a los dermatólogos para pacientes que vienen, por ejemplo, con las llamadas patomimias, ¿no? Que es cuando, bueno, pues pacientes ellos mismos se autolesionan para, bueno, a veces es por llamar la atención, otras veces no, pero pues esos pacientes que, por ejemplo, consultan por alopecia, pero ellos mismos son los que se arrancan el pelo, a veces consciente o inconscientemente, o pacientes que directamente se hacen heridas, úlceras en la piel, ¿no? Ellos mismos, eh, y que en verdad se lo están haciendo ellos, pero van al dermatólogo, ¿no? Entonces, el tratamiento es que dejen de hacerse daño, pero ellos mismos muchas veces no lo reconocen, no lo manifiestan, a veces
pues para llamar la atención, otras veces para obtener una baja laboral y otras veces es que no son ni realmente conscientes, ¿no? Entonces me acuerdo en el abordaje siempre nos decían lo mismo, ¿no? Pues efectivamente intentar no hacerlo de una forma agresiva, no empezar diciendo, uy, perdón, que se ha caído, se ha caído una cosa, no empezar diciendo, pues esto te lo estás haciendo tú, ¿no? Como te he pillado, ¿no? O sea, como una serie de Eso estrategias que es. siempre nos dais y me ha recordado mucho a eso, ¿no? Y además estos pacientes también muchas veces, igual que los trastornos, que los pacientes que tienen dismorfofobia, es decir, que nunca se terminan de ver bien, que también muchas veces vienen a los dermatólogos o a médicos estéticos a hacerse tratamientos que son innecesarios, también, pues eso me ha recordado mucho lo de hacer muchas veces tratamientos o cirugías innecesarias, ¿no? Eso es. Totalmente. Vale. Y entonces, ¿y tiene algún otro tipo de complicación este paciente? Porque entiendo pues eso, llegan tarde a vuestras consultas, porque tardan en ser diagnosticados. Muchas veces terminan teniendo, pues eso, sometiéndose a intervenciones quirúrgicas o tratamientos que no son necesarios, pero que muchas veces ya el doctor que les está viendo ya no sabe qué Mm. hacer. Entonces, ¿hay algún más, no sé si consumen más tóxicos Pues, o hombre, tienen más más tasas tóxicos en de... el sentido de más tratamientos, por ejemplo, es otra, ¿no? Otra de las consecuencias, porque si al final no se ve nada, pero el paciente sigue quejándose de mucho dolor y de muchas molestias, obviamente al final algún médico terminará pautándole alguna medicación extra, ¿no? O sea que en general, si pudiéramos decir estadísticamente, una persona que no tiene este diagnóstico frente a alguien que lo tiene, la persona que tiene este diagnóstico generalmente vemos en su histórico que ha tomado muchísimos más tratamientos, ¿verdad? A lo mejor ha podido acabar en cirugías innecesarias, como hemos comentado. También podemos ver una mayor disfunción sociolaboral, es decir, gente que ha tenido más bajas y más dificultades en sus relaciones, más asociado a una mayor presencia de cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Y también los estudios apuntan a que generalmente en estos pacientes se observa un mayor consumo de tóxicos, pero de los tóxicos ya más de tipo, pues no, otro tipo de drogas. Pues a lo mejor porque lo usen como una forma de mitigar esos síntomas. Yo qué sé, pues imagínate, pues un mayor consumo de cannabis, ¿no? En forma de porros con un fin analgésico, pues, etcétera. Y se puede realmente dejar de somatizar porque, o sea, hay otras patologías, o sea, quiero decir que hay otras patologías que a lo mejor puedes entender mejor que eso se acabe, ¿no? Mm, Pues como una depresión aguda, ¿no? O reactiva a algo, ¿no? O un duelo, mm, por ejemplo. Se ha muerto un familiar, ha fallecido alguien muy importante en tu vida, pues es normal que pases por algo, o sea, una, una situación emocional muy dura que más o menos es autolimitada en el tiempo, ¿no? Pero sí. ¿quién puede dejar de somatizar? O sea, supongo que Mm. se podrá disminuir los síntomas, ¿no? Pero normalmente es algo tan involuntario en el fondo, supongo que influirá mucho tener una buena gestión emocional, pero ¿hay algo más? ¿Cómo se Claro. tratan? O sea, Pues mira, perdona, antes de contestarte a esto, que sí voy a dar así como unas pinceladas generales, con respecto al otro que me has comentado, de las complicaciones que pueden surgir en estos pacientes, que conforme te estaba oyendo hablar me he acordado, y es que a veces surge un dilema entre lo que es el paciente que pide ayuda y el propio profesional, y se llega a dar una situación que se ha llamado como el no-win situation, ¿no? Como la situación del no ganador, en la que los pacientes que han ido, como hemos dicho, a distintos profesionales, ¿verdad? Médicos, terminan desconfiando de los propios profesionales, de los que a su vez siguen recibiendo un tratamiento, y ambas partes pueden llegar a sentirse muy frustradas, claro, ¿no? Porque, pues bueno, pues el paciente no mejora, el profesional ve que no hay una evolución, al mismo tiempo el paciente no solo nota que no mejora, sino que percibe la frustración del propio profesional y el cierto escepticismo que puede aparecer, lo cual aumenta su frustración y el vínculo, que es uno de los factores tan importantes, sobre todo en las consultas de salud mental, esa relación vincular o terapéutica que surge entre el paciente y el profesional, pues también disminuye, ¿verdad? O sea que fíjate si es complicado, el caso de estos cuadros, que me preguntabas por las complicaciones, que podemos llegar un poquito a perder la confianza de ese paciente y al final ¿no? Hemos hablado alguna vez del efecto placebo, ese efecto, no porque solo hay efecto placebo, pero ese efecto creer y confiar en tu médico, ¿verdad? Juega un papel importante. Y el no creer, el estar escéptico con respecto a la atención que recibes, pues evidentemente también va a hacer
que cualquier tipo de intervención, aunque fuera un fármaco de dolor de los que pone, por ejemplo, ¿no? un anestesista, ese efecto va a ser menor cuando tú no confías. No necesariamente en un psiquiatra o un psicólogo, ojo, ¿eh? O sea, ese efecto placebo o nocebo, ¿verdad? Se da para muy diversas medicaciones y especialidades médicas. Así que Sí, bueno, de hecho, perdón sí, que te interrumpa, existe lo que se llama, supongo que muchos lo conocerán, el síndrome de la bata blanca, que simplemente por el hecho de ir o sea, pues todos sabemos que a un paciente hay que medirle la tensión varias veces porque está demostrado que al estar en presencia de un profesional sanitario, alguien con bata blanca, o sea, médico, enfermero, ya te sube la tensión arterial un poco, ¿no? O sea, sí, o sea que eso, y lo que nos pasa, es el mismo efecto que nos pasa a todos cuando vas conduciendo y ves un control de la Guardia Civil, que te pones un poco nervioso, aunque no hayas hecho nada malo, pero ya automáticamente, sí, pues un poco eso. Entonces, esta misma relación, efectivamente, a la inversa, claro, me ha gustado mucho porque sería todo lo opuesto al famoso win-win. O sea, sería sí, efectivamente un no win, no win. O sea, es que no ganamos ninguno, ni yo como médico, ni claro, tú como paciente. Y lo que es peor, si encima yo eh, lo afronto a base de pedir más pruebas, que ahora gracias, bueno, pues yo creo que estamos cada vez más normalizando la salud mental más en la población y podríamos decir incluso, si me lo permites, que está hasta de moda. Hablar ya sí, de salud mental, incluso hablar con tus pacientes, ¿no? De, oye, esto puede ser algo mental, algo psicológico, pero antiguamente esto costaba mucho, ¿eh? O sea, y tú mismo sí. como médico tenías miedo de ese afrontamiento, porque tú ya llegaba un momento que tú te dabas cuenta como profesional sanitario que eso era, que no era un problema de la piel como Mm. tal, ¿no? Bueno, pero está Y bien, oye, querías... si llegamos a cierto cambio, a entender un poquito más esto, porque de hecho algunos autores defienden que la prevalencia son una mayor prevalencia de la tendencia a esta somatización tiene que ver con una mayor aceptación por parte de la sociedad de todo lo que sea físico, ¿no? O sea, está mejor visto la causa física, es decir, que me duela la tripa por una úlcera, está mejor visto que me duela por estrés, ¿no? Porque no soy capaz de gestionar mi estrés. Así que bueno, si evolucionamos hacia una aceptación, pues igual hay una modificación de la expresividad, ¿no? de todos estos cuadros. No lo sé, es muy complejo, es un campo difícil, sin duda. Sí, pero bueno, volviendo a la pregunta que Volviendo a la tenía tanta... pregunta, venga, Sí. ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, No, si se puede dejar de somatizar en algún sí. momento, o sea, Bueno, esto lo hemos realmente se puede. comentado, o sea, que lo que sería un trastorno por somatización, yo creo que no tenemos que poner el foco en que dejar en que eso desaparezca, pero Ah, lo que sí que podemos hacer, como siempre, es dar una serie de pautas, porque, claro, a ver, la primera recomendación va a ser acudir a un profesional. Aquí, un trastorno de somatización, no podemos dar aquí 4 tips o 4 consejos, no sería producente y además es que no lo hay. Estamos hablando de algo muy complejo que está, ¿no? relacionado con nuestras emociones más profundas, con nuestra forma de procesar que requieren de una intervención de un profesional. Pero siempre se pueden dar como ciertas pinceladas genéricas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar ya en el aspecto repito, más general, ¿no? Bueno, un primer paso es reconocer tener esta información. Otro es reconocer que puede ocurrir, que existe esta relación. Aprender a afrontar este tipo de síntomas, adoptar estilos de vida saludable de los que tanto hemos hablado, reducir de una manera muy importante el estrés, ¿no? Que es uno, sabemos, de los hábitos de vida saludable, reducir el estrés es uno de ellos, pero es que yo quería hacer especial hincapié en este. Aceptar que esto nos está ocurriendo, no entrar en negación sino que la aceptación forma un parte de ese proceso de elaboración y de mejora. Trabajar nuestro mundo interior un poquito más para buscar ese bienestar de equilibrio interno y bueno, y acudir, repito, a un profesional cuando ya estemos hablando de síntomas mayores que nos generen mucha disfunción, pues porque allí pues tenemos recursos, ¿verdad?, para intervenir desde el punto de vista más de la psicoterapia, que las terapias que han mostrado más evidencia y que más se están utilizando fundamentalmente es la cognitivo-conductual, o por lo menos la que más se utiliza en los dispositivos de la seguridad social. Y también en algunos casos pues recurrimos a apoyo farmacológico, ¿no? En aquellos que lo requieran, pues puede ser que tengamos que utilizar antidepresivos y ansiolíticos que ayuden a este proceso de recuperación, pero esto va a depender también de cada caso.
Aprovecho para recordar a nuestros escuchantes que tenemos 2 episodios del podcast hablando de estrés. El episodio número 10, que se llama El estrés, una pandemia silenciosa y socialmente aceptada, y una segunda parte de estrés, donde además abordamos la ansiedad. Vale, perfecto. Pues, bueno, lo primero, o sea, quería terminar preguntándote, o sea, volviendo al principio cuando me dijiste, luego hablaremos de la hipocondría o de otros trastornos similares, pero aunque creo que ya lo has comentado, pero sí que muchas, o sea, ¿cuáles son los sitios donde más somatizamos? O sea, ¿cuáles son los síntomas más típicos de una persona que esté somatizando, ya no con trastornos somatomorfos, sino en general? Supongo que serán gastrointestinales, musculares, Sí, eso la no hemos piel, ¿no? comentado esto, justo, ¿no? Sobre todo bueno, sí, los gastrointestinales, los de la piel, eso, justo los que no habíamos mencionado, pero también los sexuales y los de nuestro sistema nervioso, ¿no? De cefaleas, mareos, malestar general. Perfecto. Vale, y entonces cuéntanos cómo diferenciarlo de otros trastornos similares, ¿no? O de, Mm. Pues mira, bueno, yo me había notado aquí, Ana, que además justo tiene que ver con la hipocondría que has mencionado al principio, un chiste un poco malo, pero así rompemos con esta parte un poco más densa, que le hice bueno, vamos a decir un amigo a otro, dice, el médico dice que lo que te pasa es que eres hipocondríaco. Y le contesta, dice, ¿ves? Y tú diciendo que no tenía nada. Es malillo, pero bueno. Sí, es malillo, es malillo. Yo me río por no llorar, pero bueno, como eh, Nada, bueno, y entonces nos vamos a ver qué cuadros están en esta interfaz, ¿verdad? O sea, hemos mencionado el trastorno por somatización, hemos mencionado el trastorno por conversión, que es muy parecido, pero aquí la característica principal es que hay una predominancia de síntomas neurológicos, ¿vale? Para los que no se encuentra causa, como en el anterior. Pero los síntomas para eso serán, pues, por ejemplo, una ceguera repentina, ¿no? Imagínate, o sea, perder la visión por completo solo fruto, ¿verdad?, de nuestra psique. O sea, fíjate a dónde ya. podemos llegar, ¿no? Tener una convulsión, tener una parálisis de los miembros o sentir una anestesia total de no percibir sensaciones de lo que nos están tocando, ¿vale? Sí, las parestesias, ¿no? Eso es. Todos estos síntomas, bueno, o sea, yo he puesto ejemplos, pero por tanto, cuando la presencia de estos síntomas físicos son de características fundamentalmente neurológicas, nos referimos a ello como trastorno por conversión, que bueno, que ahora en el DSM-5 se le llama por síntomas neurológicos, ¿vale? De hecho, hay un síntoma que, bueno, no se da en todos los pacientes, de hecho, se da en un porcentaje pequeño, pero que es algo histórico que siempre comentamos, que es lo que se conoce como la belle indifference o la bella indiferencia, no sé si lo habías oído. Ah, en lo de la cara de póker, ¿no? ¿O no? Bueno, No, eso es la de bella los... indiferencia se refiere a una actitud de relativa despreocupación hacia estos síntomas presentados, que no es patognomónico, o sea, no es indicativo, pero Características. de estos cuadros, pero que, repito, se puede dar y que es muy llamativo, ¿no? Es decir, alguien ha tenido una ceguera y claro, tener una ceguera así tan repentina, pues nos llamaría, ¿no? Sería una cosa como muy, muy angustiante. Sin embargo, hay como cierta disociación en la vivencia y en el relato de estos síntomas, ¿no? Entonces, por eso se le llama bella indiferencia. Es como, bueno, pues fíjate lo que me ha pasado, he perdido la visión, ¿no? Claro, nosotros cuando vemos estos pacientes que se autolesionan, muchas veces vemos esa cara de póker o indiferencia ante lo que está sucediendo, ¿no? Tú le estás viendo con una úlcera horrorosa en la piel y sin embargo no le ves preocupado. Eso es. Sería algo similar, ¿no? A eso que Sí, nos pasa con... eso es. Repito, no se da siempre y lo vemos en un porcentaje pequeño, pero bueno, así a título casi bueno, de tipo, de anécdota, también a lo mejor para profesionales que estén en formación, que además ¿no? que se suele preguntar y comentar. Sí, porque ¿Qué volvemos más? a recordar que el DSM-5 es vuestra clasificación de los trastornos Es de verdad, salud mental. eso es, que ya lo he dicho tantas veces que ya, digo, me repito como el ajo, pero hay mucha gente que solo está escuchando este capítulo de manera totalmente individual, así que sí, matizar que el DSM es la clasificación de los trastornos psiquiátricos, que nunca debemos usar para diagnosticarnos, porque eso nos habla de una serie de criterios, pero ¿no? El diagnóstico no es solo en base a una serie de criterios que vienen ahí.
Tranquila, la gente no coge el DSM-5, coge Doctor Google o Doctor Amazon, que ahora también Amazon se ha lanzado a la conquista de la salud. Hace poco salía Jeff Bezos con una bata blanca, bueno, lo caracterizaban en la portada de una revista americana, porque está invirtiendo muchísimo en esto de la salud, la telemedicina y tal. Pero vamos, que no te preocupes, que yo creo que la gente no coge el DSM-5, sino que directamente coge Google y, y ya está. Bueno, seguimos, Ana, con las diferencias y con esto ya acabamos. A ver, me he ido a Sí, hemos ido además, a la conversión. perdona que te corte, pero resulta que solo le queda un 6% a mi ordenador, no te lo Venga, pierdas, de pues venga, no batería. perdamos O tiempo. sea, vale, Trastorno de perdón. hipocondría. Este es el que hemos mencionado primero. Sería un trastorno persistente, ¿vale? Donde hay una preocupación excesiva, desproporcionada, por la interpretación de una serie de síntomas físicos, que generalmente son síntomas vagos y ambiguos, ¿no? Que notan y que perciben en su cuerpo, ¿no? Y a los cuales le dan una interpretación negativa, ¿no? Y como una señal de alarma y de peligro. Hay, por tanto, una preocupación, eso, repito, excesiva y desproporcionada, un escrutinio de su cuerpo en estos pacientes, están como hiperalerta a cualquier cosita que pueda suceder y que pueda indicarles que se puedan estar, ¿no? Padeciendo algún tipo o sea, que puedan padecer o haberse contagiado algún tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, no típico sería, pues esto seguro que es indicativo de que me he contagiado de VIH, me decía un paciente. Realmente lo que hay en la hipocondría, la característica es ese miedo a contraer una enfermedad. A diferencia de los pacientes con somatización, el paciente, por ejemplo, con hipocondría tiende a evitar tratamientos, ¿no? Es como si fuera una preocupación excesiva porque no entre nada en su cuerpo, mientras que a lo mejor en el trastorno por somatización lo que hay es una aceptación mayor de esas medicaciones y en el trastorno por somatización está más centrado en lo que es en la queja de la molestia física en sí, no tanto en la preocupación por infectarte o por contraer una enfermedad, ¿vale? Mm. Eso en cuanto a la hipocondría, ¿no? O el trastorno por ansiedad a la enfermedad. Y luego el trastorno dismórfico corporal que hemos también mencionado. Aquí habría una preocupación excesiva, también desproporcionada, respecto a un defecto de nuestra apariencia física, ya sea real o imaginado, ¿no? O sobredimensionado, sobre algo que ya existente, que esto lo hemos comentado tú y yo, ¿verdad? En algún podcast anterior, Ana, porque creo que es un perfil de paciente que puede llegar a vuestras consultas en torno a temas de estética y con los que hay que tener especial cuidado, ¿verdad? Porque las intervenciones quirúrgicas aquí están contraindicadas. Por tanto, habría una preocupación, repito, en torno a un aspecto físico que le lleva a tener mucha ansiedad, a limitarle en su día a día, en su funcionamiento habitual. Pasan horas comprobando ese defecto frente al espejo. Evitan situaciones sociales por la vergüenza, ¿no? Por sentir que les puedan estar observando en torno a ese defecto. Y por tanto pues les generan, ¿no? Problemas al final en su día a día, que siempre es un criterio que ya sabéis que repetimos mucho de salud mental, que no es solo tener los síntomas, sino el impacto que tienen en nuestro funcionamiento cotidiano estos síntomas. Sí, de hecho, una cosa que aprendí yo del trastorno dismórfico o dismorfofobia de ti, que efectivamente lo vemos en consulta muchísimo y más ahora con el auge de la medicina estética, es efectivamente que no siempre es que el paciente realmente tenga un defecto. Es decir, que no siempre es que realmente tenga una nariz muy grande o unos labios muy pequeños. No, es que muchas veces simplemente es algo que ellos perciben como un defecto, pero que no es un defecto. Es decir, que muchas veces haces una evaluación de la belleza en consulta y armónicamente esa cara está bien, pero ellos perciben que tienen los labios muy pequeños y a lo mejor son unos labios perfectamente proporcionados y adecuados para el tercio medio el tercio inferior de su cara y están bien proporcionados con el tercio superior, el tercio medio, ¿no? Recordemos que los labios no deben superar el 40% del tamaño de la parte inferior de nuestra cara, ¿no? Entonces, bueno, eso. No sé si querías hacer alguna puntualización más. Yo estoy aquí viviendo al límite de la batería, entonces si en algún momento se cortase mi audio, pues despides Nada, tú pero el yo creo que episodio, nos pero... podemos despedir ya. Hemos hecho Ah, un repaso, ¿verdad? De un poco todo lo que va un poquito de la mano del campo de la somatización. Son preguntas que han mandado repetidamente. Además, me han pedido que habláramos de ello en el podcast y bueno,
yo creo que puede venir bien. Seguimos escuchando Perfecto. vuestras propuestas. Pues perfecto, a mí me ha quedado claro. No sabía que existía un trastorno como tal, sabía lo que era somatizar, como todo el mundo que tiene una idea vaga de lo que es somatizar, pero me ha gustado mucho entender la diferencia con sufrir un trastorno o por somatización como tal, qué criterios hay, qué síntomas son, cómo se tienen que alargar en el tiempo, etcétera. O sea que me llevo ese aprendizaje. Y nada, muchas gracias y seguimos hablando, que por cierto, hay una cosa que has dicho antes sobre que la terapia más efectiva era la cognitivo-conductual, y te reto a que en uno de los siguientes episodios hablemos de tipos de terapia, porque yo me lío un montón, que si terapia Gestalt, que si PNL, que si terapia cognitivo-conductual, o sea, como que hagamos un repaso de todas las terapias que existen en salud mental, ¿no? Para hacer como un diccionario. Vale, perfecto. Pues venga, un besito. A ver este experimento que te ha salido. Vuestros comentarios, vuestras estrellitas que nos ayudan tanto. Eso, perdonad si ha quedado hoy un poquito diferente, no nos estamos viendo ni siquiera, estamos grabando a través de internet sin vernos la cara, sin vernos ni siquiera por Zoom o vídeo, o sea que es un poco novedoso este formato para nosotras, pero queríamos que fuera así para poder hacerlo con nuestros invitados, así que nada, que muchas gracias si habéis llegado hasta el final, nos vemos el próximo viernes y esperamos que estéis teniendo una super Navidad. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós.